palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora presidenta, señores legisladores. En la resolución que estamos debatiendo se le consulta a la Corte Constitucional en el artículo 1 sobre si dentro de la prohibición también estarían los tratados bilaterales de inversión. El artículo 422 de la Constitución, en su inciso primero, establece una prohibición de que puedan celebrarse tratados de índole comercial que al final incorporen sistemas de arbitraje. ¿Son los tratados bilaterales de inversión tratados comerciales? Es la interrogante que en definitiva está planteándose en la parte motiva de este proyecto de resolución. Dependerá qué se pregunte para saber cuál será la respuesta. Y tal como está planteada la inquietud en el artículo 1, de antemano ya se conoce la respuesta. La Corte Constitucional dirá que en función de los dictámenes que ha pronunciado sobre diversos tratados bilaterales de inversión, efectivamente existe la prohibición. Por eso debería cambiarse, si se va a insistir en la consulta, el contenido del artículo 1 y presentar una consulta más abierta para que la Corte Constitucional, si va a diferenciarse de las opiniones anteriores que dio la propia Corte, tenga el suficiente espacio para hacerlo. Pero con una pregunta cerrada como esta, la respuesta posiblemente ya puede uno anticipar y será una respuesta contraria a lo que sentimos la mayoría de legisladores. La parte motiva está bastante bien elaborada. Inclusive allí se destacan dos asuntos. Uno, que la opinión de quien presente esta resolución es la de que los tratados bilaterales de inversión no están dentro de las prohibiciones establecidas en el inciso primero del artículo 422 de la Constitución. Correcta esta posición. Igualmente, en la parte motiva se menciona la sentencia relacionada con el Tratado Bilateral de Inversiones con Italia y allí, con buen juicio, se dice que la resolución de la Corte Constitucional fue tan imprecisa que dejó ver que la decisión de la Corte fue completamente resbalosa y por ello con poquísimo fundamento y muy débil jurídicamente. El artículo 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que prevé lo relacionado con la interpretación de la Constitución, establece en su primer inciso algunas condiciones. La primera, que la norma constitucional cuya interpretación se solicite sea parte de la parte orgánica, no de la parte dogmática. Habría que decir, dentro de esta resolución, que la norma que se quiere que interprete la Corte Constitucional está dentro de la parte orgánica, estructural y no de la parte dogmática, sabiendo que la Constitución actual, a diferencia de las anteriores, no tiene esa división tan clara entre parte dogmática y parte orgánica. La segunda condición que establece el artículo 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es que no exista ley alguna que haya desarrollado la materia sobre la cual se pide interpretación. No hay efectivamente una ley, entonces podría encaminarse la interpretación. Pero también el inciso segundo de este artículo establece que habiendo dictámenes de la Corte Constitucional, la Asamblea no está condicionada por ningún tipo de dictamen. La Asamblea puede legislar en contra de dictámenes de la Corte Constitucional cuando expide y aprueba leyes. Y por eso, cuando alguien sostenía que los dictámenes de la Corte Constitucional sobre tratados bilaterales de inversión que fueron emitidos para señalar que estos tratados guardaban contradicciones con el artículo 422, inciso primero, nunca podían condicionarle a la Asamblea, impidiéndole que apruebe la Ley de Fomento Productivo que aprobó la semana pasada y en la cual se incorporaron sistemas de arbitraje internacional, teniendo como sede a Chile bajo dos modalidades, la de la UNCINTRAL, reglas de las Naciones Unidas, o las reglas de la Corte Comercial Internacional,
más bien llamada Corte Comercial de París. Eso ya está en la ley que aprobó esta Asamblea. Resta ver si el presidente no objeta y cuándo se publicará en el registro oficial. Pero ese proceso incorporado en la Ley de Fomento Productivo no desarrolla el artículo 422. Es un tema complementario, de tal modo que sobre el artículo 422, inciso primero, todavía no existe ley y bien podría plantearse la interpretación no como se ha propuesto, sino en términos más generales y mencionándose en los considerandos que en la Asamblea Nacional se trató en el segundo debate de la Ley de Fomento Productivo el tema de los arbitrajes y se incorporó una modalidad completamente legal, eficaz por sí misma, que no depende de interpretación alguna de la Corte Constitucional. Señores legisladores, en el caso del Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, este se celebró el año 2003, fue ratificado el año 2005 y el año 2010, ante un pedido que hizo el presidente de la República de la época, la Corte Constitucional dictaminó sobre la constitucionalidad de este tratado, pero la Corte Constitucional nunca dijo que todo el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado con Estados Unidos era inconstitucional. Se cuidó muy bien la Corte y dijo que cerca del 90% de ese tratado era completamente constitucional. Solamente observó el sistema de resolución de conflictos y el arbitraje contemplado en ese tratado, en el cual se especificaba que sería el CIADI el órgano donde debían ventilarse este tipo de conflictos. Ese dictamen no es lo mejor, tiene una serie de fallas, de errores de concepción, trituraron el verdadero concepto del inciso primero del artículo 422 de la Constitución y yo no tengo la menor duda que la Corte Constitucional actual o una que a futuro venga pueda tener una opinión distinta de lo que dijo la Corte Constitucional de la transición, no la definitiva, la de la transición, cuando se pronunció sobre un tratado de tanta envergadura. Pero lo más sorprendente es que habiéndose pronunciado la Corte Constitucional el año 2010, recién en el mes de mayo, antes del 24 de mayo del 2017, 7 años después, la Asamblea denunció el tratado. Ojalá en algún momento se sepa quién dio la instrucción antes de la posesión del nuevo presidente de la República para que se denunciara el tratado con Estados Unidos y con otros países. Ojalá no haya sido alguien que era parte del equipo del nuevo gobierno, porque eso sería gravísimo. Una denuncia antes de posesionarse para romper y quebrar las buenas relaciones que se han mantenido con Estados Unidos y con otros países. Mi pedido entonces, señora presidenta y señores legisladores, es que si se va a hacer la consulta, se cambie el contenido del artículo 1, porque tal como está planteado, la pregunta ya tiene respuesta. Y será una respuesta que irá en contra de lo que se aprobó en la Ley de Fomento Productivo de manera, digamos, procedente para establecer el arbitraje. En segundo lugar, no se le puede condicionar completamente a la presidenta de la Asamblea con esta motivación para que copie y transcriba. Hay que darle un margen de maniobra para que redacte jurídicamente un pedido bien hecho en el que fundamente lo que mayoritariamente queremos en esta Asamblea. Y por último, que no se deje de mencionar que en segundo debate ya aprobamos una ley que incorporó la figura del arbitraje con la única finalidad de dar a aquellos que van a invertir en el país la seguridad de que el Ecuador es un país serio y está resuelto a resolver sus disputas en arbitrajes de prestigio en el ámbito latinoamericano. Muchas gracias.